Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora. Hola, soy Saidi Mora y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Despierta, mujer empoderada. Estamos viviendo un mes profundamente sanador, un mes donde Dios nos está enseñando que sanarnos siempre significa recibir algo nuevo. Muchas veces sanar significa soltar aquello que hemos cargado durante años. En nuestro episodio anterior hablamos de aquello que nos está matando en silencio. Hablamos de las heridas ocultas, de los dolores no resueltos, de las cargas emocionales que siguen ocupando espacio en nuestra alma. Y hoy vamos a tocar una de las áreas más difíciles del proceso de sanidad, tal vez una de las más confrontadoras, tal vez una de las más incómodas, pero también una de las más liberadoras. Hoy vamos a hablar del perdón, pero no del perdón religioso, no del perdón superficial, no del perdón que repite frases bonitas mientras el corazón sigue sangrando. Vamos a hablar del verdadero perdón, porque muchas mujeres creen que no han perdonado porque todavía recuerdan, o porque todavía duele, o porque todavía existen cicatrices, y por eso siguen viviendo atrapadas entre el dolor y la culpa. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. Perdonar no es justificar. Perdonar no significa decir que estuvo bien lo que te hicieron. Perdonar no significa probar el abuso. Perdonar no significa minimizar la traición. No significa negar el abandono. Perdonar no significa hacer como si nada hubiera pasado. Perdonar significa algo mucho más profundo. Significa decidir que aquello que te hirió ya no seguirá gobernando tu vida. Porque muchas mujeres creen que están castigando a quienes las lastimaron, pero en realidad siguen viviendo encadenadas a ellos emocionalmente. Y mientras el resentimiento permanece en el corazón, la herida sigue abierta. La inteligencia espiritual nos enseña que no podemos sanar aquello que seguimos alimentando, y el resentimiento es uno de los alimentos favoritos de las heridas del alma. Por eso este episodio no es para señalar a nadie, no es para juzgar a nadie, es para liberarnos, para romper cadenas invisibles, para dejar de sobrevivir a causa del pasado y comenzar a vivir desde la libertad que Cristo conquistó para nosotros. Así que abre tu corazón, porque hoy Dios va a tocar una de las áreas más profundas de tu historia, pero no para condenarte, sino para sanarte. Porque cuando una mujer entiende lo que realmente significa perdonar, deja de cargar el pasado y comienza a abrazar su futuro. Y allí ocurre algo extraordinario. Donde muere el resentimiento, nace la libertad. Donde muere la amargura, nace la paz. Y donde muere la herida, renace la mujer empoderada. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mujer empoderada, quiero que observes algo poderoso en este pasaje. Dios no comienza hablando del perdón. Primero habla de la amargura, del enojo, de la ira, del dolor acumulado. Porque Dios sabe que antes de perdonar debemos reconocer lo que llevamos dentro. Muchas mujeres creen que han perdonado porque dejaron de hablar del tema, porque ya no lloran, porque siguieron adelante, porque aprendieron a convivir con el recuerdo. Pero la verdadera pregunta no es, ¿lo recuerdas? La verdadera pregunta es, ¿todavía gobierna tu corazón? Porque una herida no sanada siempre deja señales. Nos vuelve desconfiadas, defensivas, controladoras, hipersensibles. Nos vuelven incapaces de disfrutar plenamente las bendiciones del presente. Y aquí aparece uno de los principios más importantes de la teoterapia. El resentimiento no castiga a quien te hirió. El resentimiento castiga a quien lo guarda. La persona que te lastimó puede seguir adelante con su vida, pero mientras tú sigas alimentando la herida, seguirás viviendo el dolor y también seguirás reviviéndolo. Por eso Dios nos llama a perdonar, no porque la ofensa fue pequeña,
no porque estuvo bien, no porque el daño no existió, sino porque Él no quiere que vivamos esclavas del pasado. Y quiero hablarte de la mujer samaritana, llevarte a esa mujer que cargaba profundas heridas en su alma. Cuando Jesús la encuentra junto al pozo, descubre una historia marcada por el rechazo, la decepción y la frustración. Había tenido 5 maridos y el hombre con quien vivía tampoco era su esposo. Aquella mujer llevaba años buscando en las personas algo que solamente Dios podía darle: aceptación, valor, identidad, amor. Pero cada nueva relación terminaba dejando una nueva herida. Y algo muy importante ocurrió. Jesús nunca justificó su historia. Jesús nunca dijo que las decisiones dolorosas no importaban. Jesús nunca llamó bueno a lo que estaba destruyendo, pero tampoco la condenó. La confrontó con amor, la llevó a la verdad y la invitó a una nueva vida. Eso es lo que hace Dios con nosotras. El perdón nunca niega la verdad. El perdón nos permite enfrentar la verdad sin quedarnos atrapadas en ella. La mujer samaritana tuvo que soltar el pasado para abrazar la identidad que Cristo le ofrecía, porque mientras siguiera defendiéndose por sus heridas, jamás podía vivir en libertad. Mujeres, ¿creen que perdonar significa decir no pasó nada? Y eso no es verdad. Sí pasó, dolió, lastimó, marcó tu historia. Quizás cambió cosas dentro de ti, pero el perdón no consiste en negar la herida. Consiste en decidir que la herida ya no tendrá oportunidad ni autoridad sobre tu vida. Desde la inteligencia espiritual entendemos que el perdón no es una emoción, es una decisión espiritual. No siempre sentirás ganas de perdonar, pero puedes decidir perdonar, porque el perdón no libera primero a quien te ofendió, el perdón te libera a ti. Mujer empoderada, hoy quiero comenzar esta reflexión con una verdad que durante años confundió mi corazón y quizás también ha confundido el tuyo. Muchas mujeres no perdonan porque creen que perdonar significa darle la razón a quien las hirió. Creen que perdonar significa minimizar el dolor. Creen que perdonar significa hacer como si nada hubiera pasado. Creen que perdonar significa olvidar y por eso se resisten. Pero dentro de ellas hay una voz que dice: si perdono, parece que lo que me hicieron no fue grave. Si perdono, parece que estoy aprobando la injusticia. Si perdono, parece que estoy diciendo que estuvo bien. Pero hoy quiero decirte algo profundamente liberador. Perdonar no es justificar. Perdonar es dejar de permitir que aquello que te hirió siga teniendo poder sobre tu vida. Justificar significa declarar inocente a quien te hizo daño. Perdonar significa liberar tu corazón del peso de ese daño. Justificar cambia la responsabilidad. Perdonar cambia la esclavitud emocional. Justificar mira hacia la ofensa. Perdonar mira hacia la libertad. Y aquí aparece una de las grandes trampas de las heridas del alma. Muchas mujeres creen que permaneciendo enojadas están haciendo justicia, pero la realidad es que muchas veces están prolongando el sufrimiento, porque el resentimiento no castiga a quien te hirió. El resentimiento te mantiene emocionalmente con aquello que deseas superar, anclado a ese dolor. Desde la teoterapia aprendemos que una herida no sanada sigue produciendo consecuencias. Es como una deuda emocional que sigue generando intereses. Quizás la persona ya no está. Los años pasaron, la historia terminó, el dolor sigue presente. ¿Por qué? Porque el alma sigue aferrada a aquello que nunca entregó. Y mientras el resentimiento permanezca, la herida seguirá reclamando espacio en tu corazón. Por eso hay mujeres que fueron traicionadas una vez, pero sufren esa traición 1000 veces al recordarla todos los días. No por el hecho que siga ocurriendo, sino porque la herida sigue gobernando. La inteligencia espiritual nos enseña que Dios nunca nos pide perdonar porque la ofensa fue pequeña. Nos pide perdonar porque Él quiere proteger nuestra libertad. Porque cuando no perdonamos, terminamos entregándole a la herida más autoridad de la que merece. Comenzamos a tomar decisiones desde el dolor, a desconfiar por causa del pasado. Comenzamos a endurecer el corazón y poco a poco dejamos de vivir. Comenzamos a sobrevivir. Y recuerda algo, Dios nunca llamó a sus hijas a sobrevivir, las llamó a vivir en libertad. Este episodio lo he denominado perdonar no es justificar. Aquí estamos diciendo,
No apruebo lo que me hicieron, no niego lo que viví, no minimizo mi dolor, no borro mi historia, pero tampoco permitiré que esa historia siga definiendo mi futuro. No permitiré que esa herida siga gobernando mi corazón. No permitiré que el resentimiento siga ocupando el lugar que le pertenece a Dios, porque mi sanidad vale más que mi necesidad de seguir cargando dolor. Mujer empoderada, antes de hablar del perdón, quiero detenerme un momento para decirte algo que quizás necesitas escuchar. Lo que te pasó dolió, y reconocerlo no te hace débil, te hace honesta. Porque muchas veces cuando escuchamos mensajes sobre el perdón, sentimos que nuestro dolor está siendo minimizado, como si alguien estuviera diciendo, ya supéralo, ya pasó, olvídalo, no fue para tanto. Pero Dios nunca trabaja así. Dios jamás ignora nuestras heridas, jamás minimiza nuestro sufrimiento, jamás nos pide que finjamos que no dolió. Por el contrario, la Biblia está llena de hombres y mujeres que derramaron su corazón delante de Él, lloraron, preguntaron, sufrieron, se quebrantaron y aún así Dios los sostuvo. Por eso hoy quiero validar tu dolor, porque quizás alguien te rechazó, alguien te traicionó, alguien rompió tu confianza, quizás alguien te abandonó cuando más lo necesitabas, alguien dijo palabras que marcaron tu alma. Y sí, eso dolió y Dios lo sabe, pero también sabe que no te creó para quedarte viviendo en ese lugar. Quiero abrirte mi corazón desde una de las lecciones más difíciles que he tenido que aprender, porque durante mucho tiempo pensé que perdonar era una especie de injusticia. Sentía que si soltaba el dolor, de alguna manera estaba diciendo que lo ocurrido no importaba. Sentía que si dejaba de luchar con ciertas heridas, estaba minimizando lo que había vivido. Y hubo muchos momentos en mi vida donde experimenté decepciones profundas, traiciones, momentos donde mi corazón fue muy herido, momentos donde me sentí incomprendida, momentos donde tuve que enfrentar dolores que jamás imaginé vivir. Y una de las cosas más difíciles fue entender que el resentimiento no estaba cambiando el pasado, solamente estaba haciendo daño en mi presente, porque mientras más sostenía la herida, más espacio ocupaba dentro de mí. Mientras más alimentaba el dolor, más poder le daba. Y un día Dios comenzó a confrontarme profundamente. Me hizo entender algo que cambió mi proceso de sanidad. Perdonar no significa que estuvo bien. Perdonar significa que ya no quiero seguir viviendo esclava de eso, porque la persona que me hirió profundamente ya había tomado sus decisiones. Pero yo tenía que decidir qué haría con mi corazón. Y entendí que podía pasar el resto de mi vida recordando el daño, la traición, o podía comenzar a construir una nueva historia con Dios. No fue fácil, fue muy difícil. No ocurrió de un día para otro. No fue un hecho emocional, fue una decisión espiritual. Una decisión que tuve que tomar muchas veces, porque hay heridas que no se sanan en un instante, se sanan caminando diariamente con Dios, entregando el dolor una y otra vez, hasta que pierde el poder que tenía sobre nuestra vida. Y hoy quiero preguntarte algo con mucho amor. ¿Qué te está costando soltar, mujer? ¿Qué nombre vino a tu mente cuando comenzamos a hablar del perdón? ¿Qué situación todavía te duele? ¿Qué historia todavía te roba la paz? ¿Qué recuerdo todavía despierta emociones intensas? Porque quizás la herida no está en el pasado. Quizás la herida sigue viva porque la sigues alimentando en el presente. Desde la inteligencia espiritual aprendemos que el problema no es haber sido herida. El problema es permitir que la herida siga definiendo quién eres. Mujer empoderada, quiero confrontarte con una verdad espiritual que cambió mi manera de entender el perdón. El perdón no es un regalo para quien te hirió. El perdón es un hecho de obediencia que libera tu propia alma. Y aquí es donde muchas mujeres se quedan atrapadas porque creen que mientras mantengan vivo el resentimiento, están protegiéndose. Creen que mientras sigan recordando la ofensa, están haciendo justicia. Creen que mientras no perdonan, están demostrando que lo que ocurrió fue grave, pero la realidad espiritual es otra. Desde la teoterapia entendemos que toda herida no sanada busca convertirse en identidad. Y cuando esto ocurre, dejamos de ser hijas de Dios, que fueron heridas, y comenzamos a convertirnos en mujeres definidas por la herida. Ya no somos la mujer creada por Dios, ahora somos la traicionada, la rechazada, la humillada,
la abandonada, la que sufrió. Y aunque la herida fue real, Dios jamás diseñó tu identidad alrededor del dolor. Mujer empoderada, hoy quiero abrirte una de las partes más vulnerables de mi corazón, porque si hay algo que he tenido que aprender en mi proceso de sanidad, es que hay heridas que no desaparecen porque pasa el tiempo. Hay heridas que solamente comienzan a sanar cuando decidimos entregárselas a Dios. Y quiero ser muy honesta contigo. Hubo momentos en mi vida en los que pensé que había perdonado, seguía adelante, trabajando, sonreía, servía, predicaba, lideraba, pero dentro de mí todavía existían emociones que me demostraban que algunas heridas seguían abiertas, porque el verdadero estado de nuestro corazón no se revela cuando todo está bien, se revela cuando recordamos aquello que nos dolió. Y hubo momentos en los que Dios me permitió darme cuenta de que todavía habían áreas donde necesitaba sanar profundamente, no porque quisiera vivir en el pasado, sino porque el dolor todavía estaba ocupando un espacio que le pertenecía a Dios. Recuerdo temporadas donde me preguntaba por qué algunas situaciones tuvieron que ocurrir, por qué algunas personas hicieron lo que hicieron, por qué algunos dolores llegaron a mi vida. Y mientras buscaba respuestas, Dios comenzó a mostrarme algo mucho más importante. No necesitaba entenderlo todo para sanar, necesitaba entregarlo, porque muchas veces estaba esperando que alguien reconociera el daño, que alguien entendiera mi dolor, que alguien asumiera responsabilidad. Y aunque eso puede ser importante, Dios me mostró que mi libertad no podía depender de las decisiones de otros. Mi libertad tenía que depender de mi relación con Él. Y allí entendí una de las lecciones más difíciles de mi vida. Perdonar no es decir que estuvo bien, porque hubo cosas que no estuvieron bien. Hubo situaciones que dolieron, heridas que dejaron cicatrices, momentos que jamás debieron ocurrir. Pero si permitía que el resentimiento siguiera viviendo dentro de mí, terminaría entregándole a la herida más poder de lo que merecía. Y yo no quería vivir definida por mis heridas, quería vivir definida por la gracia de Dios. Hubo una oración que tuve que hacer muchas veces, no una sola vez, muchas veces. Y era una oración muy sencilla. Y yo le decía, Señor, hoy vuelvo a entregarte este dolor, porque hay heridas que no se sueltan una sola vez, se sueltan cada vez que regresan a nuestra memoria, cada vez que intentan robarnos la paz, cada vez que quieren volver a gobernar nuestras emociones. Y aprendí algo profundamente liberador. El perdón no siempre cambia de inmediato lo que siento, pero sí cambia la dirección hacia la que camino, porque cada vez que perdono, dejo de caminar hacia la amargura y comienzo a caminar hacia la libertad. Y hoy quiero hablarle a la mujer que todavía está luchando con una herida, a la mujer que todavía recuerda, que todavía llora, que todavía tiene preguntas. Quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Dios no te está pidiendo que niegues tu dolor. Dios te está invitando a entregárselo, no para justificar lo ocurrido, no para minimizar la herida, sino para que puedas recuperar la paz que el resentimiento te ha robado, porque mientras sigas aferrada al dolor, seguirás sobreviviendo, pero cuando comienzas a entregárselo a Dios, comienzas a vivir. Y puedo decirte con experiencia propia que una de las decisiones más valientes de una mujer empoderada no es vengarse, no es endurecerse, no es aparentar que nada le duele, es decidir que su futuro vale más que su resentimiento. Y cuando una mujer toma esa decisión, ocurre algo extraordinario. La herida deja de gobernar, la gracia comienza a restaurar, y donde muere la herida y donde muere el resentimiento, renace la mujer empoderada, porque perdonar no es justificar, perdonar es decidir que Dios tendrá la última palabra sobre tu historia. Ahora, acompáñame a hacer una oración juntas. Padre amado, hoy vengo delante de ti con un corazón sincero. Tú conoces las heridas que todavía duelen. Conoces los nombres, las historias, las lágrimas, las cicatrices que aún cargo dentro de mí. Y hoy reconozco que no quiero seguir viviendo esclava del resentimiento. Señor, no te estoy diciendo que no dolió, porque sí dolió. No te estoy diciendo que estuvo bien, porque quizás nunca estuvo bien. Pero hoy decido entregarte aquello que no puedo seguir cargando. Tu palabra dice en Colosenses 3:13, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aunque me cuesta, aunque todavía hay emociones que sanar, hoy tomo la decisión de obedecerte. Renuncio a la amargura, al deseo de venganza, a seguir alimentando el dolor y te entrego mi corazón para que tú hagas la obra que solamente tú puedes hacer. Sana mis heridas, restaura mi alma,
devuélveme la paz y ayúdame a caminar en la libertad que Cristo conquistó para mí. Hoy decido soltar, decido confiar, decido perdonar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mujer empoderada, hemos llegado al final de este episodio, pero mi deseo es que esta conversación continúe en tu corazón durante toda la semana. Hoy Dios nos recordó una verdad poderosa. Perdonar no es justificar. No significa decir que estuvo bien, no significa olvidar lo ocurrido, no significa minimizar tu dolor, significa que decides dejar de entregarle poder a aquello que te hirió, porque cada vez que eliges el resentimiento sigues aferrada a la herida. Pero cada vez que eliges perdonar comienzas a buscar tu libertad. Y quiero que recuerdes algo, el perdón no siempre cambia inmediatamente tus emociones, pero sí cambia la dirección de tu alma. Te acerca a la paz, a la sanidad, al corazón de Dios. Por eso esta semana quiero dejarte un desafío espiritual. Haz una lista de aquellas personas, aquellas situaciones o recuerdos que todavía despiertan dolor en tu corazón. No para quedarte viviendo en ellos, sino para llevarlos delante de Dios. Y cada vez que el resentimiento quiera regresar, repite esta verdad. No justifico lo que ocurrió, pero tampoco permitiré que siga gobernando mi vida, porque tu futuro vale demasiado para seguir viviendo encadenada al pasado. Y prepárate para nuestro próximo encuentro, porque seguiremos avanzando en este proceso de restauración con un tema que tocará una de las áreas más profundas del alma. Soltar no es perder, porque muchas mujeres siguen aferradas a personas, relaciones, etapas, sueños, recuerdos, porque tienen miedo de perder, pero descubrirán que algunas veces lo que parece una pérdida es en realidad el comienzo de una nueva temporada con Dios. Aprenderemos desde la inteligencia espiritual, la teoterapia y la palabra de Dios que no todo aquello que sale de nuestra vida es un castigo. Muchas veces es una preparación para algo mejor. Será un episodio profundamente confrontador, restaurador y liberador. Gracias por caminar conmigo en este proceso de volver a nuestro diseño original. Gracias por atreverte a enfrentar las heridas que durante años intentaron gobernar tu historia. Soy Saidi Mora y te espero en nuestro próximo episodio. Despierta, mujer empoderada. Y nunca olvides, lo que entregas a Dios deja de destruirte. Lo que perdonas deja de gobernarte. Y donde muere la herida, renace la mujer empoderada. Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora.